Hay una gran confusión en el pueblo de Dios. Como le decía, el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay falta de entendimiento. Vemos a cristianos que están en santidad, pero están sin poder. Son salvos, pero viven en escasez. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está esa presencia de Dios? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Que estamos limitados, endeudados, tristes, angustiados. Parece que los del mundo viven una vida más de riqueza, de plenitud. Y los cristianos, ay, es que la vida del cristiano es de lucha en lucha. No, de victoria en victoria, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está fallando, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué los hijos de Dios no llegan a tener la plenitud de las promesas de Dios? ¡Qué silencio! ¿Por qué, iglesia? Bueno, el Señor quiere hablarle en esta noche. Y si presta atención y si pone por obra lo que el Señor está enseñando, va a pasar a ser poderoso en el Señor, a vivir en esta vida, aquí en la tierra, porque sabemos que Dios, y sabemos que es transitorio nuestro tiempo aquí en la tierra, no vamos a vivir eternamente aquí en esta tierra. Sabe que tenemos un tiempo, nosotros somos peregrinos y extranjeros, nuestro territorio es el cielo, el trono celestial, ahí es donde vamos a ir a parar. Pero vivir aquí en esta tierra en éxito, en prosperidad, eso es lo que dice la palabra de Dios. Llena de promesas está la palabra de Dios, pero debemos apoderarnos de esas promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo saben? Amén. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios, a Romanos 3:22. Romanos 3:22. Este es el apóstol Pablo hablándole a los romanos. En esta carta le decía y le está hablando también a la iglesia catedral de la vida. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, eso me gusta. Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sabemos que Cristo Jesús tuvo que padecer, tuvo que ir a la cruz del Calvario, tuvo que pagar un alto precio y gratuitamente para nosotros, no para Dios no fue gratis. La salvación fue un costo al cual es un regalo del cielo. Sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios a cada uno, a Alejandro, a Pablo, a Raúl, a Gabriel, a Fernando, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero hablarle de la salvación y la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la salvación de Dios? Amén. Pero son dos cosas diferentes y tenemos que entenderlo. Por eso el pueblo perece, por eso vive en escasez, por eso no hay poder. Porque hay que entender que Dios nos dio la salvación gratuitamente. Pero hay un costo para los demás. Hay un costo. Hay un costo para los demás. Marcos 16:16 dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es gratis. Sí, entrar en pacto. Cuando nosotros nos bautizamos, entramos en pacto con Dios. ¿Lo saben? Hacemos un compromiso. Nosotros tenemos el bautisterio. Cuando quiera, levantamos esas tapas y ya
ahora mismo pueden ser bautizados. Así de simple. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Así creemos aquí en la catedral, que no hace falta pasar por un proceso. Hay algunos que dicen, no, yo quiero que sea bautizado por tal persona cuando crezca mi hijo que tiene 3 meses. No, no es así, no es un proceso. No es que uno tiene que tener un nivel espiritual. Juan el Bautista predicaba, se arrepentían, recibían a Cristo Jesús en su corazón y lo bautizaban en el mismo momento. Así hacemos en la Catedral de la Vida. Así que sí, en esta noche, no lo ha hecho, tome un compromiso de hacerlo. No lo quiere hacer hoy, día miércoles es un buen momento. Día viernes, día domingo, está abierto para poder tomar y entrar en pacto con Dios. Sabemos, y recién decíamos, que para poder estar en pacto con Dios, tomamos la cena al Señor. Recordando ese momento del bautismo en las aguas. Recordando ese pacto. Creímos, fuimos bautizados, somos salvos. Hay que tomar ese paso. Hay que tomar ese paso. Dice la palabra de Dios. Y el que no, será condenado. Será condenado. Recordamos ese pacto. Ese pacto tiene mucho que ver. No solamente con la salvación, sino con la bendición. Tiene que ver con la bendición. Todas las promesas que Dios hizo con el Padre de la fe, con Abraham, hacia el pueblo de Israel, a través de la sangre de Cristo Jesús, tomamos también la bendición de ellos. Pero así como el pueblo de Israel, hay cosas que debemos hacer para tener la bendición de Dios. Para tener la salvación, solo con confesar su nombre. Confesar el nombre, confesar el nombre, confesar el nombre. Confesar el nombre del Señor. Y somos salvos si estamos en santidad, dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Acá se refiere también al vecino, a la suegra, a todos. Cuando dice todo es todos, ¿no es cierto? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Salvación, santidad al cielo. Pero aquí en la tierra, ¿qué pasa? Hay un costo que debemos saber y entenderlo y creerle al Señor y dar pasos de fe. Es por fe, es por fe. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos? Tenemos que entender una cosa. Muchas veces se dice, la vida da. Entender que no es así. Hay cosas que pasan en la vida. ¿Por qué? La vida no da nada. La vida no quita nada. Dios da, Dios bendice. Y el diablo es el que está detrás de todos para buscar el problema, para robarnos. Juan 10:10. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero dice el Señor Jesucristo, pues yo vine para darle una vida. Y una vida abundante. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no vivo esa vida abundante? ¿Qué significa una vida abundante? Hay algunos que dicen, no, hablar de finanzas, eso no es espiritual. Quiero decirle una cosa. Nosotros necesitamos las finanzas. Nosotros necesitamos las finanzas. Las finanzas son importantes. Con las finanzas se mueve el mundo. Sabemos que en lo espiritual la fe es la que mueve todo. Pero aquí en la tierra necesitamos las finanzas. ¿Qué se piensa? ¿Para quién son los mejores autos? ¿Las mejores casas? ¿Para los impíos? No, es para los hijos de Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1, y quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Y preste atención a lo que el Señor está diciendo. Acontecerá, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, de poner por obra todos sus mandamientos que hoy yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la nación en la tierra y vendrá sobre ti todas, algunas, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y usted dice, pero yo no escucho la voz de Dios, yo hago así, no escucho. El Señor está hablando y está hablando en este momento. Habla a través de su palabra. Deuteronomio 30:10 dice,
cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley. Aquí está el secreto para tener la bendición en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Aquí está. No, yo creo que Dios me va a dar. Dios me va a bendecir. Pero hay cosas que debemos hacer. Si usted lee todo Deuteronomio 28, ahí está la lista de las bendiciones. Pero yo quiero pasar directamente al 11. Deuteronomio 28, 11 dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Sobreabundar en bienes. ¡Wow! Y en el fruto de tu vientre. Esto es en tus hijos, la bendición sobre tus hijos. En el fruto de la bestia, en el fruto de tu campo, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Y abrirá, y este es poderoso, y escuche bien, y abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir las obras de tu mano, y prestará a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. La bendición de Dios no tiene que ver con pedir prestado. La bendición de Dios no es para pedir prestado. Si está con deuda, pídale al Señor libertad. Por ahí dice la palabra de Dios que la deuda es esclavitud. Es esclavitud. Es esclavitud. Así que tenemos que ser libres. Entonces, ¿por qué fallan las cosas? ¿Por qué no hacemos las cosas a la manera de Dios? Dios no dice que te va a bendecir, quédate sentadito, tranquilito, que la bendición cae del cielo. Dice que te bendecirá, que caerá la lluvia de bendiciones, abrirá el cielo abierto, cielos abiertos, qué tremendo, promesas de Dios. Pero si escudriñamos las Escrituras, si buscamos de Dios, escuchamos la voz de Dios, Dios no habla a través de su palabra, Dios no habla a través de sus siervos. Tenemos que escuchar la voz de Dios, buscar en la intimidad y Dios te habla. Dios te habla en la intimidad, pero hablar no significa tirar la lista de pedidos. Eso es para el supermercado. Le podemos pedir al Señor, pero al Señor tenemos que ir a tener una intimidad con Él para que Dios te hable. No un monólogo, no busque en la intimidad un monólogo. Hay algunos que hacen la oración de la oveja solamente. Y no está mal hacer la oración de la oveja. ¿Sabe cuál es? Dame, bendíceme. ¿No es cierto? Esa es la oración de la oveja. Pero también, antes, tenemos que agradecer a Dios y buscar esa intimidad con el Padre. Él es nuestro Padre celestial. Y buscar, Señor, háblame hoy. Háblame hoy. Cuando venimos a la casa de Dios, Padre, háblame hoy. Cuando abre la Biblia, dice: háblame hoy, Padre. Así hacemos los que hacemos el devocional todos los días. Señor, háblame a través de tu palabra. ¿Qué necesito hacer hoy? Y abrimos la palabra de Dios y Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Es poderoso el Señor en hablarnos, en decirnos, en darnos instrucción. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios a Romanos 10:8. Romanos 10:8. Dice, ¿más qué dice? Acerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón esta palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice la palabra de Dios, es fácil confesarlo con los labios, ahí está la salvación. Con los labios, por eso nosotros cuando decimos quiere recibir a Cristo en su corazón, tiene que repetir con nosotros esta oración de recibir a Cristo Jesús en el corazón. Es una confesión, tiene que ser con nuestra voz, así lo dice la palabra de Dios. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyendo en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Simplemente eso es fácil, pero porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, ni argentino, ni cordobés, pues
el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Invocarlo a Dios, pedirle al Señor, pedid y se os dará, dice la palabra de Dios. Pero no solamente es quedarse, Señor, bendíceme, abre la ventana de los cielos. El Señor dice que bendice el fruto de tu mano. Bendice el fruto de tu mano. Dice Josué 1:6. ¿Cuántos lo conocen la palabra de Dios? Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, solamente eso. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No apartarse de la palabra de Dios. No apartarse de la palabra de Dios para que todo lo que emprendas sea prosperado. Lo que toque tu mano sea bendecido. Todo lo que toca tu mano sea bendecido. Todo lo que toca tu mano sea bendecido. Todo. Pero muchas veces nosotros agarramos la Biblia y parece que la usamos de desodorante, le damos el brazo. Usted sabe que palabra Biblia significa libros de libro. Y para muchos es eso, una Biblia. Pero ¿sabe qué? Es las Sagradas Escrituras. Cuando usted entiende que no es solamente una Biblia, no es el libro de libros, sino que son las Sagradas Escrituras, es que Dios te habla a través de ella. Son las Sagradas Escrituras. Y cuando uno se apodera de todas las promesas que están en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, es cuando entendemos y cambiamos y sabemos cómo obtener la bendición. Pero nos tenemos que aferrar a ella. Aferrarnos a la palabra de Dios, pero no solamente debajo del brazo, aferrarnos leyéndola y diciendo, esta palabra es para mí. Y cuando hay una palabra de bendición en la iglesia, amén, esa es para mí. Apoderarse de las bendiciones, esa palabra me gusta, esa es para mí, amén. Esa palabra de bendición es para mí. Todo lo que toque tu mano va a ser bendito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Él promete y todo lo que ha prometido a través de su palabra, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Dios lo cumple. Dios lo cumple. Hay cosas que debemos hacer y en esto hay muchas fortalezas mentales. Por eso el pueblo de Dios no puede avanzar, porque no entiende los conceptos de Dios. El área en que no le entregamos a Dios, Dios no nos puede bendecir. Gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por mis padres que me enseñaron lo que es importante y me enseñaron las reglas del reino, qué es lo importante. ¿Sabe usted que el Señor no habla a través de las finanzas? ¿Qué debemos hacer para obtener finanzas? La bendición de las finanzas y la bendición de Dios, dice, la bendición de Dios no trae consigo tristeza. ¿Te lo sabe? Mire lo que dice la palabra de Dios, Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Y lo sabemos y lo hemos escuchado otra vez con Malaquías 3:10, pastor. ¿Y está dando los diezmos? Ay, pero pastor, decía, había un nene en la escuelita dominical que accidentalmente tragó una moneda. Y la maestra quería ayudarlo y todo. El chico, no, al pastor. Se está ahogando el chico, al pastor. Y bueno, el pastor llega a la escuelita dominical y lo agarra otro, tira la moneda. Y le preguntan, ¿pero por qué al pastor? Dice. Y como todo el mundo sabe, los pastores son buenos para sacar plata. Es el concepto del mundo. ¿Usted sabe qué es el concepto del mundo? Yo le quiero enseñar de lo que es la palabra de Dios, la bendición
de lo que es darle al Señor, de creerle al Señor en las finanzas, de creerle al Señor en las finanzas. Yo lo entendí y mis finanzas no dependen de la ofrenda y los diezmos, sino de Dios. Yo lo he aprendido, el Señor me ha permitido recibir de las bendiciones, pero he cumplido las reglas del reino y he vivido en una bendición tremenda. Toda mi vida he sido comerciante, he tenido procesos. No tiene de malo tener procesos, pasar por pruebas y entender que Dios permite las pruebas para que pasemos a un nivel mayor. ¿Te lo sabe? Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y cuando habla la parábola del talento, para los que dicen, no, hablar de plata está mal. Talento era la moneda del momento, no era la cualidad que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros entendemos por talento. Pero también dice, no podemos tomarlo como el regalo del cielo, ¿no? El talento no lo merecemos, es algo que Dios nos dio. Y también podemos aprovechar esa misma parábola para dar esa misma enseñanza, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero habla de finanza. Habla de finanza. Habla de finanza. Y esto tiene que entenderlo porque el pueblo de Dios no lo entiende y el mundo por ahí lo entiende. Y qué bueno que digan lo del mundo. Ay, se llena de... Quieren sacarle la plata a la gente para que no tenga la revelación. Porque hay que entender una cosa. Una cosa es la salvación y otra cosa diferente es la bendición de Dios. El mundo, hay gente del mundo que lo entiende a los principios y cumple con estos principios y Dios tiene que cumplir su palabra. No son hijos, son impíos, son alejados de Dios, están muy lejos de Dios. Sin embargo, toman estos preceptos y lo dice la palabra de Dios y Dios lo cumple. Dice la palabra de Dios, Malaquías 3:10, traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El diezmo es mucho, es el 10%. Y le digo, no es, y muchos piensan, bueno, si me sobra a fin de mes, el 10% lo traigo a la iglesia. Esto es por fe, no es por si me sobra. Es creerle a Dios, es separar de cada dinero que recibimos, el 10% no es nuestro, es de Dios. Cuando nosotros entendemos este principio, la ventana de los cielos se abre. La bendición de Dios. Pero es por fe. Pero si no le creemos a Dios en las finanzas, Dios no nos puede bendecir. Es un paso. Y trabajamos el doble. Y muchos dicen, pero pastor, no tengo tiempo de venir a la iglesia porque tengo 2 trabajos. Trabaje menos, haga las cosas a la manera de Dios. Haga la manera de Dios. Probadme en esto. ¿Sabe qué significa probadme? Que lo podés probar a Dios. Probadme en esto, dice el Señor. ¿Qué es probar? Hacelo y fíjate. A ver si es cierto. Con la salvación no podemos hacer eso. Con otras cosas no podemos probar a Dios. Pero con la finanza sí. Probadme en esto, dice. Si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. La sobreabundancia, ¿sabe qué significa? Que no tenga capacidad, eso es lo que dice el diccionario, para retener todo. Sobreabundancia, por demás. Tener un depósito y no tener lugar para guardarlo porque está lleno y desbordado. Eso es lo que dice sobreabundancia. Esa es la promesa de parte de Dios. Pero dice la palabra de Dios, trae todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en la casa. Hay gente que dice, bueno, mi diezmo se lo doy a los pobres. Algunos dicen, el diezmo se lo doy a algún pobre, al pobre de mí. Algunos dicen, no, voy a dar a esa iglesia pobre del barrio, porque ahí en la catedral tenemos abundancia, tiene un buen templo. No, dice la palabra de Dios que tenemos que ponerlo en el alfolí. Esto no es para que lo ponga acá, sino para que entienda el principio del reino y dónde tiene que poner los diezmos. Los diezmos no lo puede administrar. Los diezmos son administrados con responsabilidad y temor de Dios. Porque usted pone el diezmo a Dios. Por eso el pastor Andrés es el que lo recibe de parte de Dios. Por supuesto, todo ese dinero va a el funcionamiento de la iglesia,
para el funcionamiento de la radio, para la extensión del reino. Pero usted no se lo da para la extensión del reino, usted se lo da a Dios, porque le cree a Dios. Y dice, Señor, tu palabra dice, probadme en esto. Y no solamente abrirá la ventana de los cielos, el 11, miren lo que dice. Segundo, promesa, reprenderé por vosotros al devorador. ¿Qué es el devorador? ¿Alguna vez le ha pasado que se ha perdido, le ha robado, le ha faltado? Reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de tu tierra, ni en vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y tercera promesa, y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Wow, míralo vos. Míralo vos cómo anda. Míralo vos lo bien que anda. Míralo vos que anda. Otra cosa que tenemos que entender acerca de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Esto está en 1 Samuel 2:3. Primera de Crónicas 16:29. Primera de Crónicas 16:29. Dice, dad a Jehová la honra debido a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Entonces, aparte de lo dimos, tenemos que dar ofrenda. Dice la palabra de Dios, todo lo que damos al reino, toda ofrenda que damos al evangelio, dice la palabra de Dios que nos da el 100 por 1. ¿Usted lo sabe? 100 por 1. Probadme en esto, dice la palabra de Dios. Pruebe. Un joven le dijo a su hermano, primera vez que venía a la iglesia, toma, pone ofrenda, 2 pesos le dio. Dice que ¿por qué? No, porque Dios te va a dar el 100 por 1. Esto pasó hace 2 o 3 años. Al día siguiente consiguió una changuita. ¿Sabe cuánto le pagaron? 200 pesos. Así. Dios es fiel a su palabra. A veces no es así tal cual al día siguiente, pero la bendición, y Dios cumple su palabra. Honrarlo al Señor. ¿Cómo es honrar al Señor? Como decía esta mañana, cuando uno honra al Señor con las ofrendas, no es dar una limosna. A Dios no se le da limosna, al pobre se le da limosna. A Dios no es un limonero, es darle honra. La ofrenda es una honra al Señor. A cualquier rey de la tierra hasta el día de hoy, cuando alguien se presenta ante un rey, no puede venir con las manos vacías. ¿Usted lo sabe? Va a los reyes de España, se presenta, si no trae un regalo, un presente, una honra, no puede presentarse. Buckingham va ahí, ¿y qué trae? Nada. Una patada. Es así, desde la antigüedad. Eso lo entendió Abel. Dijo, no voy a ir con las manos vacías. Tomó las primicias y fue llevado. Dice la palabra de Dios que la fe, eso está en Hebreos 11, la fe de Abel, de honrar al Señor, dice que habla esa ofrenda hasta el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? La fe es creer al Señor, honrar al Señor, honrar al Señor. Hay otra cosa que debemos acordarnos. Usted sabe que la palabra de Dios dice que debemos acordarnos del pobre. Pero además lo odiemos, con el 90% tenemos que dar ofrenda y además ayudar a los pobres. Sí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero léalo en su casa. Mateo 25, del 34 al 45, habla acerca de lo que es ser justo, acordarse del pobre. El Señor Jesucristo dijo, siempre va a haber pobres. El pobre no es una condición económica, el pobre es una condición espiritual. Si está pasando por pobreza, venga que oramos, reprendemos todo espíritu de pobreza y empieza a vivir en bendición. La pobreza es un estado del espíritu. Quiero que me acompañen, y lo vamos a poner en pantalla si puede ser, Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17.
Proverbios 19:17. A Jehová presta el que le da al pobre. Y bien que has hecho, se le devolverá la paga. ¿No? Tremendo, ¿no? Proverbios 28:27. El que le da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Acordarse del pobre. No va a terminar con la pobreza. Yo escucho cosas absurdas que dicen, si venderían todo lo que hay en la riqueza del mundo, si venderían lo que está, hasta criticando a la iglesia romana, si venderían todo el oro que hay en el Vaticano, terminarían con la pobreza del mundo. No, no se terminaría la pobreza. No se terminaría la pobreza. Pero sí no tenemos que acordar al pobre. Tenemos que acordarnos del pobre. Es una regla que tenemos que entender. Tener que entender. Tener que entender. Tercera, y este es poderoso también, tanto como la primera como la segunda. Mire la tercera, Mateos 10:40. Mateos 10:40. Esta recompensa de parte de Dios. Honrar a los hombres de Dios. Honrar a los hombres de Dios. Mire, dice, el que a vosotros recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibe recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, desde un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo. No se lo digo por mí, porque yo soy un hombre bendecido, porque cumplo con las promesas de Dios. Yo soy un hombre próspero, bendecido. El Señor me ha permitido ser parte de su sacerdocio, de ser sacerdote, y doy gracias a Dios por eso. Pero toda mi vida fue acompañado por la bendición de Dios, porque lo cumplí a estos preceptos. En algunos me costó más, por ejemplo el de los pobres, yo no lo entendía, pero hasta que el Señor me habló, y tenemos que acordarnos de los pobres. Nosotros, organizadamente, juntamos un alimento no perecedero una vez al mes, aquí, para darle al pobre. Por ahí dice la palabra de Dios, le predicamos el evangelio, pero no podemos decirle, vienen con hambre. Y usted sabe cantidad de gente que pasa por aquí, estamos en el pleno centro, viene y dice, tengo hambre. Vamos a orar por vos, la bendición de Dios. La palabra de Dios dice que también tenemos que darle el alimento. Y eso es lo que hacemos aquí en la catedral. Toda persona que viene, no tenemos para darle todo, y eso estamos trabajando. Por ejemplo, no tenemos para darle un techo, y estamos trabajando en eso para poder dar un techo a las personas que no tienen dónde parar, porque no tenemos nada para hacer. Pero si vienen con hambre, tenemos alimento para darle. ¿Y eso quién lo hace? Ustedes, cada uno de ustedes, de los que se acuerdan, de los pobres. Tenemos que acordarnos de los pobres, acordarnos, poner estos principios por obra, y vamos a ver la bendición de Dios. Es creer en Dios. Esta palabra es para bendecirlos. Esta palabra es para bendecirlos. Esta palabra es para bendecirlos. Entienda este concepto. Usted póngalo en prueba. Probadme en esto, dice el Señor. Próbalo una vez. Si no te funciona, no lo haga más. Solamente una vez. El que dice, se enriquecen, los que sacan el dinero. Esas personas nunca en la vida han dado un diezmo. El que dice, le sacan la plata a la gente, nunca le han dado a un pobre. No entienden el concepto. Son enceguecidos para que no puedan obtener la bendición de Dios. Están cegados. Pero venimos al camino del Señor, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, pero vivimos en escasez porque no cumplimos la palabra de Dios. Dios es fiel a su palabra. Lea la palabra de Dios y aférrese a sus promesas. Dios es fiel. Y Dios vino, lo más importante no es la bendición,
lo más importante es la salvación del alma. La salvación. Eso es lo más importante. La bendición es la añadidura, como dice la palabra de Dios. Pero lo más importante es la salvación del alma. Si alguien ha venido por primera vez y no ha hecho esta confesión de decir, quiero que Cristo Jesús entre a morar en mi corazón. Quiero hacer una oración por usted. Levante una de sus manos. Quiero orar por usted. Damos gracias a Dios por esas manos. Quiero invitarlos a que pasen aquí adelante. Quiero orar por ustedes. Pasen rápidamente aquí a este lugar. No importa la persona que está al lado, no puede darle. Pero a Dios tiene grandes cosas para darle. Venga rápidamente aquí adelante. Quiero orar por su vida. Venga aquí adelante. Dele un aplauso bien fuerte, iglesia. Dice la palabra de Dios que en los cielos los ángeles hacen fiesta.